El día de hoy vamos a continuar nuestro curso y vamos a hablar de algo que ya hemos hablado mucho, que es el tema del petróleo. Pero la diferencia entre todo lo que hemos dicho hasta ahora y lo que vamos a analizar en esta clase es el punto de vista. Hasta aquí nosotros hemos hecho un análisis del petróleo sin preguntarnos qué es el petróleo. ¿Qué quiere decir? Que hemos visto los efectos de exportar petróleo, hemos visto qué pasa con el petróleo en la Amazonía, etcétera. Pero dado que en este curso pretendemos proveer a todos los que participan en él con una visión lo más amplia, lo más integral posible sobre el tema del petróleo, creo que queda una pregunta fundamental sin contestar: ¿qué es el petróleo? Pero no qué es el petróleo desde el punto de vista socioeconómico. Creo que sobre eso hemos hablado mucho en las últimas clases y probablemente vamos a seguir hablando, pero cada vez menos. Pero queda un gran tema vacío. ¿Cómo podemos tener por lo menos una idea de la química del petróleo? O sea, ¿qué es el petróleo desde el punto de vista químico? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su estructura? Como también desde el punto de vista estrictamente ambiental. Esto quiere decir, nosotros decimos que el petróleo contamina. Bueno, vamos a ver cómo contamina y qué efectos tiene el petróleo sobre la salud, sobre el ambiente, etcétera. Generalmente le vemos al petróleo como una especie de misterio. Y también debemos conocer algo sobre la ingeniería del petróleo, lo cual es muy importante porque estamos hablando todo el tiempo de empresas petroleras. Pero obviamente las empresas petroleras trabajan con ingenieros y los ingenieros saben muy bien qué hacer para encontrar petróleo. Primero, que no es tan fácil, y una vez encontrado el petróleo, cómo sacarlo, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar más de la tecnología, de la química y de los impactos ambientales del petróleo desde una perspectiva de las ciencias duras. Este es el tema necesario. Obviamente esta no es una clase estrictamente de ingeniería, aunque vamos a tratar muchos temas de ingeniería. Yo he sido profesor de la Facultad de Ingeniería por más de 38 años, pero no les voy a dar una clase para ingenieros, porque resulta que hubiera sido muy difícil que la mayoría de ustedes, que probablemente no han hecho cursos formales en química, geología, podrían seguirme completamente, sino más bien vamos a tratar de hacer una especie de divulgación. Esto quiere decir tratar de encontrar los elementos técnicos del petróleo sin ser ingenieros. Esa es un poco la idea que vamos a enfrentar. Entonces, aquí vamos a ver lo principal que vamos a hacer. Primero, vamos a tratar de explicar muy brevemente qué es el petróleo. Una vez hecho eso, ¿de dónde salió el petróleo? Vamos a tratar de conversar algo sobre el origen del petróleo. Esto es muy importante por varias razones. Y después vamos a ver esto de cómo encontrar petróleo, que es algo que ha preocupado mucho a las empresas petroleras a lo largo de todo el siglo XX y sigue siendo un tema muy importante. ¿Dónde hay probabilidades de encontrar petróleo? ¿Cómo se lo busca? ¿Cómo se lo encuentra? ¿Y qué características tiene los grandes depósitos de petróleo, los campos petroleros? La clase pasada y en las clases anteriores hemos hablado de grandes campos petroleros en el Ecuador, como Lago Agrio, Sacha, Shushufindi, etcétera. Bueno, ¿qué características tienen esos campos? Desde el punto de vista de cómo encontrarlos y cómo extraer el petróleo. Finalmente vamos a trabajar un poquito, muy brevemente, sobre las técnicas de extracción petrolera. Vamos a hablar también de la exploración sísmica. También hemos hablado, creo que no hemos hablado mucho de la sísmica todavía, ¿sí? Pero debemos saber, porque esto es algo muy importante, es una de las fases importantes para extraer petróleo en países como el nuestro y en casi todas partes del mundo. El tema de la perforación, las formas de recuperación que hay una vez que tengamos un pozo, cómo funciona ese pozo. Podríamos decir que ese pozo tiene 3 vidas. La primera se llama fase primaria, la segunda secundaria y la tercera terciaria. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Cómo funciona un pozo en cada una de esas etapas, etcétera? Esto es algo de lo que de alguna manera vamos a tratar de cubrir al principio. Y luego nos vamos a concentrar ya con esta base sobre los impactos ambientales del petróleo, que es el tema principal de la clase. Pero vale la pena que, aunque ustedes probablemente no vayan a trabajar en una empresa petrolera después de recibir esta clase, por lo menos que tengan una idea de cómo funciona el tema. Bien, entonces, vamos a tratar de definir qué es el petróleo. Entonces,
El nombre petróleo en realidad significa en griego piedra con aceite, básicamente. Es una piedra aceitosa, porque los pueblos antiguos utilizaban el petróleo, por ejemplo, con varias finalidades. Aparecía afloraciones superficiales de petróleo, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde aparecieron las culturas más antiguas de nuestra historia, y generalmente se utilizaba para tener mecheros en la noche, y se utilizaba también para impermeabilizar las embarcaciones, etcétera. De ahí se origina el nombre. Pero desde el punto de vista químico, en realidad no deberíamos llamarle petróleo, sino hidrocarburo. Por eso a veces se dice Ministerio de Hidrocarburos. ¿Qué es eso? Es el Ministerio de Petróleo, es básicamente lo mismo. Entonces, técnicamente el nombre de petróleo se llama hidrocarburo. Pero a diferencia de productos que ustedes conocen, por ejemplo el hierro es un producto muy simple porque tiene un solo átomo, ¿sí? O el oro también, en general casi todos los metales, si tienen altas concentraciones, en general están compuestos en más del 99% por un solo átomo, ¿sí? Y sus moléculas son muy sencillas, lo mismo ciertas sustancias que necesitamos para vivir, como el oxígeno, etcétera. Son estructuras muy sencillas. Hay algunas un poquito más complejas como el agua, pero el agua finalmente está compuesto por dos tipos de átomos, hidrógeno y oxígeno. H2O, todo el mundo conoce eso. Entonces son estructuras muy sencillas. El petróleo para nada. El petróleo es una estructura sumamente compleja. La primera cosa que ustedes dicen, bueno, si la fórmula del agua es H2O, ¿cuál es la fórmula del petróleo? Y probablemente un químico les va a contestar que no existe, porque el petróleo es una mezcla de una gran cantidad de hidrocarburos, cada uno con su propia fórmula. Y es una mezcla muy irregular, además tiene impurezas como el azufre, etc. Entonces, en realidad la química del petróleo no es nada sencilla. La química del petróleo es bastante complicada y por eso no podemos dar una fórmula. Pero sí podemos decir cuáles son los componentes básicos del petróleo, que son dos. Si ustedes analizan la palabra hidrocarburo, también van a encontrar lo mismo. Hidro, ¿de dónde viene? De hidrógeno. Y carburo son compuestos que tienen carbono. Entonces, básicamente el petróleo está constituido, no totalmente porque tiene impurezas, pero está constituido por dos tipos de átomos, dos tipos de elementos químicos. El primero es el hidrógeno y el segundo es el carbono. Estos compuestos, estos elementos químicos son muy importantes en el universo. El hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, más o menos el 99% de todo el universo está conformado por hidrógeno. El agua tiene como su base el hidrógeno es muy abundante también en la Tierra. Y el carbono, que no es tan abundante, es bastante complejo, es un elemento muy complejo, tiene una propiedad extremadamente importante, que es la base de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los seres vivientes, seamos seres humanos, otros animales, plantas o bacterias, ¿sí? U otro tipo de seres vivientes, incluyendo los virus, ¿sí? Estamos formados por moléculas llamadas orgánicas. Estas moléculas orgánicas, ¿qué quiere decir? Que tienen carbono. ¿Y cuántos compuestos orgánicos hay? Hay literalmente millones de compuestos orgánicos. Y algunos de ellos, por ejemplo, las proteínas de las que nosotros estamos formados, de las que nuestros músculos están formados, o las grasas, que son esenciales para la vida, o las vitaminas, todos esos son compuestos orgánicos. Entonces, el petróleo es un pequeño grupo, los hidrocarburos son un pequeño grupo de compuestos orgánicos que se llaman hidrocarburos, que a diferencia, por ejemplo, de las azúcares, que también tienen oxígeno, solo tienen básicamente dos elementos, carbono e hidrógeno, por eso se llaman hidrocarburos, ¿sí? Vamos, y como les digo, el petróleo en realidad es una mezcla muy compleja de hidrocarburos. Pensemos en eso. Esta es la primera cosa, después vamos a volver al tema y vamos a trabajar un poquito más. La segunda cosa que debemos saber es cómo se originó el petróleo. En realidad no hay un completo consenso entre los científicos al respecto, y algunos piensan que el petróleo tuvo un origen natural. Esto quiere decir que el petróleo puede haberse formado al interior del planeta, pero esa teoría es extremadamente improbable y actualmente ya casi nadie la sostiene. ¿Sí? Lo que sí les puedo decir es que hay algunos hidrocarburos elementales en el sistema solar. Por ejemplo, los grandes planetas de nuestro sistema solar, como Júpiter y Saturno, tienen literalmente mares de metano.
y metano es el primero de los compuestos que forma el petróleo, ¿sí? Que es el hidrocarburo más sencillo, o bueno, es uno de los más sencillos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, existen en el universo algunas formaciones de hidrocarburos, pero son muy raras y muy simples. En la Tierra, en nuestro planeta, el petróleo se formó por la descomposición de materia orgánica producida por los seres vivientes. Esa es la primera cosa. Entonces, por eso al petróleo le llaman un combustible fósil, porque proviene de seres que vivieron, en realidad son cadáveres, por ejemplo, de algas, cadáveres de animales y plantas que vivieron en el mar y que una vez que se murieron se depositaron en el fondo del mar, ¿sí? Esta es una cosa muy importante. Para que exista petróleo, en primer lugar, tiene que haber habido un mar, ¿sí? A diferencia de otras formas de fósiles carbonizados, como el carbón mineral, que aparecen de bosques terrestres, continentales, el petróleo generalmente se ha formado o en el fondo de un enorme lago, que puede ser una posibilidad, o en el fondo del mar, ¿sí? Entonces esto ya nos da una pista de dónde buscar petróleo. Si algún sitio no fue formado en algún momento de su historia pasada por un mar, no hay petróleo. Por ejemplo, en la Amazonía, el único sitio donde en realidad entró un mar hace muchos millones de años es detrás de la cordillera de los Andes, en la Amazonía occidental, ¿sí? Donde justamente encontramos Lago Agrio, etcétera. Pero el Lago Agrio no era parte de un continente, sino que estaba invadido por un brazo del mar que en realidad venía desde el Caribe, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, el petróleo no está en todas partes, está en lugares donde hubo un mar hace millones de años. ¿Hace cuántos millones de años? Ya vamos a ver. Primera cosa. Segunda cosa, no basta que haya habido un mar para que se haya formado el petróleo, sino que ese mar haya sido muy antiguo, que haya existido por muchos millones de años y que progresivamente los seres vivientes que existían en ese mar, luego de morir, se hayan ido decantando, precipitando hacia el fondo del mar. En el fondo del mar no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, luego de mucho tiempo, esa materia orgánica es progresivamente aplastada, porque la Tierra evoluciona, hay cambios en las rocas, etcétera. Las rocas son sujetas a grandes presiones y bajo temperaturas muy altas y presiones muy grandes se produce una descomposición de esa materia orgánica, de esos seres vivientes, ¿sí? Hasta que finalmente aparecen los hidrocarburos. Entonces, ese es un proceso que toma muchos años. Por ejemplo, en el Ecuador se habla del petróleo precretácico. El periodo cretácico se dio en la era terciaria, que es la era de los dinosaurios en el mundo, y el petróleo precretácico es anterior a eso. O sea, debe tener como mínimo 165 millones de años. Más o menos esto les da una idea de cuál es el tiempo que se requiere para que el petróleo se haya formado y en este caso se ha descubierto y extraído. Entonces estamos hablando de un periodo que representa cientos de millones de años atrás, cuando comenzó a formarse el petróleo. En segundo lugar, el petróleo solo está en rocas, hay distintos tipos de rocas sobre la Tierra, pero el petróleo está en un solo tipo de rocas que se llaman rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son rocas que han sido compactadas por grandes presiones, han quedado sepultadas bajo la tierra y bajo la presión de rocas que van acumulándose hacia arriba, se compactan y cambian su estructura. Esto quiere decir, para comenzar, que son rocas muy antiguas. Entonces, por ejemplo, una pregunta elemental, ¿podemos encontrar petróleo en las Islas Galápagos? Es disparatado, ¿por qué? Porque las Islas Galápagos tienen apenas, tal vez, 30.000 años. Ya, ¿en 30.000 años puede haberse formado petróleo? No, es demasiado temprano. ¿Podemos encontrar petróleo debajo de la Plaza Grande? No, porque la Plaza Grande está sobre la cordillera de los Andes, en la ciudad de Quito, y nuestros Andes también tienen solo 25.000 años, o algo así. Entonces, desde ese punto de vista, no, en realidad tienen mucho más de 25.000 años, pero tienen mucho menos del tiempo que se necesita, tienen aproximadamente, me parece, 2.500.000 años o algo así, que son demasiado jóvenes. Por eso ustedes ven la erupción del Tungurahua, ven permanentes erupciones en la cordillera, tienen terremotos, etcétera. Son zonas de alta inestabilidad.
Entonces, generalmente el petróleo aparece en zonas geológicas antiguas con plataformas geológicas muy estables. Este es el primer punto importante sobre el petróleo. Entonces, ahora, aquí hay una cosa muy interesante, ¿cómo se formó el petróleo en realidad? El petróleo se origina por un proceso que ha hecho la vida para limpiar la atmósfera. Actualmente nosotros respiramos una atmósfera que tiene un 28% de oxígeno y que casi no tiene dióxido de carbono, y por eso la Tierra permite la existencia de la vida. Y esto ha sido posible principalmente porque los seres vivientes, principalmente los seres vegetales, las algas y las bacterias, han respirado permanentemente capturando el carbono de la atmósfera que existía en la Tierra primitiva y luego expulsando oxígeno. Esto se llama un proceso maravilloso que es producido por la vida que se llama la fotosíntesis, que es lo que nos permite que tengamos en la actualidad, que hemos heredado de millones de años de evolución de la vida, una atmósfera rica en oxígeno. Entonces, el trabajo de estos pequeños seres vivientes durante millones de años permitió limpiar la atmósfera, para que nosotros disfrutemos en la actualidad de una atmósfera bastante limpia. Y por eso es que lo que han hecho estos seres vivientes es traer el CO2, que es un elemento que genera demasiado calor en la atmósfera, lo sacan de la atmósfera y finalmente lo depositan en el fondo del mar. ¿Cuánto tiempo se ha demorado la naturaleza en hacer eso? Por lo menos 100 millones de años, depende de los yacimientos, pero mucho tiempo, no menos tal vez de 65 millones de años, que es el fin del periodo Cretácico. Bien, entonces desde ese punto de vista, cuando sacamos el petróleo, ¿qué estamos haciendo? Estamos devolviendo toda esa contaminación a la atmósfera. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se demoró la Tierra en ese proceso de limpieza? Bueno, la vida sobre la Tierra tiene 3.800 millones de años. ¿Y en cuánto tiempo estamos sacando el petróleo? En 100 años. Entonces, en realidad estamos como volviendo a la atmósfera, es decir, recontaminando la atmósfera, tratando de deshacer lo que la vida sobre la Tierra ha hecho desde hace mucho tiempo. Por eso es que muchos biólogos y muchos ecólogos están preocupados porque al quemar el petróleo en realidad estamos contaminando el planeta de una forma muy grande. Pero luego, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Sí? Ahora les voy a explicar un poquito dónde se encuentra el petróleo y tal vez para eso vamos a ver la siguiente diapositiva y luego vamos a regresar a la anterior. Ustedes pueden ver aquí tenemos una representación relativamente simple de un yacimiento de petróleo. Veamos, esta es la superficie de la Tierra. ¿Sí? Muy adentro sobre la Tierra, a cierta profundidad, digamos 500 metros, tal vez 1000 metros de profundidad, tenemos una roca muy antigua, muy dura, muy impermeable, que ha creado una trampa en la que ha quedado el petróleo. ¿Sí? Y esta roca, por la evolución, el movimiento de las placas geológicas y por los cambios permanentes que ha tenido la Tierra, ha quedado doblada, mire. Doblada de distintas maneras. ¿Sí? Pero tiene una característica. Primero, una roca sedimentaria. Esto quiere decir que es muy profunda y muy antigua. ¿Sí? Por ejemplo, no puede ser una roca de origen volcánico como las que tenemos en el Ruco Pichincha, donde tampoco hay petróleo, ni es necesario buscarlo. ¿Sí? Segundo, se queda una trampa, mire. ¿Por qué hay una trampa? Porque el petróleo es una mezcla de tres componentes, que es en primer lugar agua, generalmente el petróleo está asociado con agua, por eso se habla de aguas de formación. En segundo lugar, gas. El petróleo siempre está mezclado con gas natural, casi siempre, ¿sí? Por eso se queman los mecheros en los pozos petroleros. Y en tercer lugar, petróleo propiamente dicho, ¿sí? O sea, un conjunto de gases y líquidos que en el fondo de la Tierra están en estado líquido, que quedan atrapados aquí. No pueden salir, miren, no pueden salir y por eso quedan concentrados aquí. Esto es un yacimiento petrolero. Para encontrar un yacimiento petrolero tenemos que encontrar primero un anticlinal de una roca muy dura que sea completamente impermeable. ¿Por qué impermeable? Para que no le deje escaparse al líquido que es el petróleo. ¿Sí? Entonces, esto se llama un anticlinal. Un anticlinal es una formación geológica que tiene la forma de una U invertida. Un clinal es este, que tiene la forma de una U sin invertir. ¿Sí? Pero aquí no puede haber petróleo porque se iría a ese lado o se iría a este otro lado. Acá tenemos otro ejemplo de un anticlinal que también tiene petróleo. ¿Sí? Entonces, estos son los típicos yacimientos petroleros.
Un anticlinal puede tener esta forma clásica o puede ser el producto de una ruptura geológica. Aquí hay una falla geológica que se ha cortado, ¿sí? Y ven ustedes, aquí tenemos una roca impermeable, aquí está cortada, y aquí está nuevamente cortada, y aquí, como resultado de este corte, de esta falla geológica, ha quedado un poco de petróleo atrapado entre las rocas, ¿sí? Esta es la primera condición. Pero esta condición no es suficiente. ¿Dónde está el petróleo? A veces nosotros pensamos, una reserva petrolera es una enorme piscina de petróleo debajo de la tierra. Eso no existe en ninguna parte del mundo, eso no hay. En realidad lo que existe es la que está en amarillo aquí, es lo que se llama una arenisca permeable. ¿Una arenisca permeable qué es? Una arenisca viene de arena, esto quiere decir que no es una roca dura. Puede ser arena o puede ser una roca muy porosa. Pensemos, no es el caso, pero pensemos en la piedra pómez, por ejemplo, que es una roca muy porosa que deja pasar el agua o que deja pasar cualquier fluido. Entonces, la piedra pómez no puede estar ahí porque tiene otro origen geológico, porque es volcánica, ¿sí? Pero hay rocas porosas o simplemente areniscas. Entonces, el petróleo puede moverse a través de estas estructuras. Por eso, cuando ustedes hacen un pozo, puede salir moviéndose a través de las areniscas bituminosas. Entonces, aquí tenemos, en definitiva, una formación que tiene una roca porosa que tiene cierta permeabilidad, o sea, que deja pasar a los líquidos, ¿sí? Y esos líquidos no son solo petróleo, sino tres cosas, y esto es bien importante. Gas, que como está comprimido se convierte en gas licuado. En segundo lugar, petróleo. Y en tercer lugar, agua. Y los tres compiten entre sí por salir, porque el rato que ustedes hacen un pozo, rompen la presión y todo el mundo quiere irse para arriba. Bueno, esa es más o menos la idea. Entonces, estos son los lugares donde existe el petróleo, que no son fáciles de encontrar. ¿Por qué? Porque no están a la vista. ¿Qué profundidad tenemos aquí? Pensemos 1000 metros de profundidad, ¿sí? Aquí tenemos claramente el mismo ejemplo. ¿Esta roca qué es? Esta es una roca sedimentaria impermeable. Y aquí tenemos primero el gas. Esto es por densidad nomás, ¿no es cierto? Después el petróleo. Y en el fondo lo que es más pesado, el agua, ¿sí? Que pueden estar, aquí están muy fácilmente mezclados, pero no siempre es el caso, ¿ya? Entonces, estos son los anticlinales. Ahora viene la pregunta de cómo sacar el petróleo. Y aquí vamos a entender un poquito qué es la prospección sísmica. Si nosotros estamos en una región en la que nosotros conocemos que hay probabilidades de encontrar petróleo, ¿y cómo sabemos que hay probabilidades de encontrar petróleo? A veces haciendo la geología de la región. Por ejemplo, excavando debajo de la tierra, vamos a encontrar rocas muy antiguas. Si en esas rocas muy antiguas hay fósiles marinos, ¿sí? Por ejemplo, del periodo Cretácico, decimos, bueno, esto estuvo debajo del mar, ¿sí? Y aquí hay probabilidades de que además de estos fósiles, que eran seres vivientes, haya petróleo, ¿sí? Entonces, viendo la estructura geológica de una región, podemos ver cómo era esta región hace 160 millones de años, o algo así, y decimos, bueno, aquí puede haber petróleo dada la estructura y lo que era esta región, que era un mar hace tanto tiempo. Bien, si tenemos alguna posibilidad de que en esa región haya petróleo, sería una insensatez hacer un pozo petrolero y cavar en cualquier parte, porque probablemente vamos a llegar a cualquier parte y no tenemos que llegar a cualquier parte. ¿A qué tenemos que llegar? A un anticlinal, es decir, a una roca que tenga esta trampa donde haya petróleo, y eso es dificilísimo de encontrar, ¿sí? Imagínense en toda la Amazonía, ¿dónde encontrar anticlinales? Si están a 500 metros de profundidad, y obviamente en la superficie lo único que vemos es la selva. Es muy difícil. Entonces, ¿cómo se hace? Para eso se hace la prospección sísmica. ¿Qué es la prospección sísmica? Ustedes están acostumbrados a ver muchos aparatos que funcionan con emisión de ondas para descubrir un objeto. El más típico es el radar de un aeropuerto. ¿Qué es el radar de un aeropuerto? Simplemente se envía una serie de señales electromagnéticas, ¿sí? Que atraviesan el aire y si encuentran un avión, rebotan en el avión y regresan, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta las características del regreso de la señal, el radar del aeropuerto, que no le ve al avión todavía porque está muy lejos, puede decir, hay un avión aproximándose
qué sé yo, a 200 kilómetros o a cierta distancia, ¿no es cierto? Así funciona un radar. De la misma manera podemos hacer en el suelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Básicamente aquí se instala un pequeño pozo, no un pozo petrolero, sino un pozo de muy poca profundidad. Yo me imagino más o menos unos 20 metros de profundidad o algo así. Se pone una carga explosiva, pentonita, dinamita, ¿sí? En una cantidad más o menos considerable. Ya van a ver por qué no tiene que ser poquito, más o menos considerable, y en algún momento se hace explotar esa carga. ¿Qué produce esa explosión subterránea? Como es una carga de cierta magnitud, produce una onda sísmica. Es decir, una explosión produce un sacudido, ¿no es cierto? Entonces la onda expansiva, que en realidad no es una onda electromagnética, sino una onda de sonido, que se propaga a la velocidad de sonido debajo de la Tierra y va bajando. Y cada vez que encuentra otra estructura geológica, por ejemplo, otro tipo de roca, una parte de eso se refleja. Una parte de eso se refleja. Una parte de eso se refleja. Entonces las ondas sísmicas se propagan en distintas direcciones. Cuando encuentran una roca dura se van a reflejar de una determinada manera que conocen los geólogos. Cuando encuentran un yacimiento petrolero o una arenisca, se van a reflejar de alguna otra manera. Entonces ustedes tienen aquí una explosión y luego tienen una serie de detectores que registran las ondas sísmicas producidas por esa explosión y la forma en las que esas ondas se han reflejado. Y eso les permite conocer la estructura del subsuelo, ¿sí? Obviamente la prospección sísmica no se hace con una sola explosión, porque entonces tendríamos una información muy pobre. Típicamente se cubre una región relativamente grande, por ejemplo de 20 kilómetros de lado por 20 kilómetros de ancho, bastante grande, ¿sí? Y generalmente se hacen trochas, y en las trochas, cada aproximadamente 100 metros se carga un explosivo, ¿sí? Después nos retiramos, por ejemplo, 1 kilómetro, y después de 1 kilómetro, nuevamente cada 100 metros se va cargando un explosivo. De tal manera que se hace una cuadrícula. ¿Esto qué quiere decir? Que hay trochas que van, digamos, en la dirección norte-sur, y hay otras trochas que van en la dirección este-oeste. De tal manera que se cuadricula completamente como un tablero de ajedrez, toda una zona donde se presupone que en alguno de esos lugares puede haber petróleo, ¿sí? Y luego de eso se detonan los explosivos en un momento determinado para saber dónde se produce una carga y inmediatamente se van detonando secuencialmente los distintos explosivos para ver el origen de la detonación, ¿sí? Y de esa manera, poco después, algunos segundos más tarde, porque la onda expansiva va baja, digamos a 1000 metros de profundidad, una parte rebota aquí, otra parte rebota acá, otra parte puede llegar hasta acá, rebota en el fondo, etcétera. Entonces, tomando en cuenta el tiempo de viaje, ¿sí? Y tomando en cuenta las características de la onda que ha regresado, como les decía, la señal del radar de un avión, ¿sí? Entonces se puede detectar la presencia de anticlinales, es decir, de rocas que tengan características donde haya una alta probabilidad de encontrar petróleo. Entonces, después de haber realizado la prospección sísmica, ¿cuál sería el siguiente paso? Que si hemos encontrado que este es el anticlinal, ¿dónde vamos a perforar? Probablemente aquí arriba, ¿sí? Vamos a hacer la perforación, vamos a tratar de atravesar esta roca y probablemente vamos a encontrar petróleo en este lugar. Eso de ninguna manera garantiza que se encuentra petróleo. La mayor parte de los pozos exploratorios que se realizan no son comerciales. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor hay petróleo, pero por ejemplo es muy difícil extraerlo. A lo mejor hay petróleo, pero su calidad es muy mala. A lo mejor hay petróleo, pero tiene problemas de tal manera que los costos de producción son muy altos, hay muy poco, las reservas pueden tener una serie de problemas. Entonces, no solamente tenemos que encontrar petróleo, sino que el petróleo debe ser extraíble a precios comerciales, lo cual hace que la prospección petrolera en general sea una actividad de cierto riesgo, ¿sí? Porque en general hacer todo esto es bastante costoso. Pero bueno, este es el tema de la prospección sísmica, que es una de las actividades típicas que se realiza en la fase de exploración antes de la perforación de los pozos, ¿sí? Esto es importante conocer y ver más o menos por qué se hace, qué características tiene. En la actualidad se hace lo que se llama una sísmica 3D. ¿Qué es una sísmica 3D?
que han mejorado las tecnologías tanto de la forma en la que se realizan estas explosiones como de la manera en la que se interpretan los resultados, lo que nos da una representación en 3 dimensiones de la estructura geológica debajo de la Tierra. ¿Sí? Entonces eso nos permite visualizar en 3 dimensiones qué es lo que vamos a encontrar si hacemos una perforación. ¿Sí? Este es el tema básico de la prospección sísmica. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la perforación, bueno, la perforación no es ningún misterio. Digamos, generalmente se pone una torre, se perfora hasta la capa en la cual nosotros quisiéramos llegar al yacimiento petrolero, que en este caso es este. ¿Sí? Aquí se hace un tubo. Este tubo tiene que tener una profundidad suficiente. Esto es bastante complicado porque tenemos que recubrirlo para que no se rompa. Tenemos que usar una cosa que se llama lodos de perforación. ¿Qué son los lodos de perforación? Son una especie de químicos lubricantes que permiten que el taladro, que en realidad tiene una punta de diamante o de metales muy duros, para que vaya rompiendo la tierra durante mucho tiempo y alcanzando una profundidad que normalmente es una profundidad bastante grande, ¿sí? Y luego tiene que reforzarse y tener una estructura estable, evitar problemas de oxidación, de corrosión, etcétera. Esto es bastante complejo, hasta que finalmente llegamos a un yacimiento. Una vez que llegamos a un yacimiento, este tubo va a tener cierta porosidad, de tal manera que por aquí puede fluir el petróleo. ¿Sí? Esta es básicamente la idea. Después vamos a hablar de formas mucho más complejas que se utilizan actualmente para la perforación. Ahora vamos a hablar de lo que es la recuperación primaria, secundaria y terciaria, que es bastante importante, porque por ejemplo en el Ecuador, la mayoría del periodo petrolero en Ecuador hemos estado en recuperación primaria, pero actualmente los pozos, por lo menos los pozos que perforó la Texaco, están muy viejos. Entonces hemos entrado en una fase desde hace algún tiempo de recuperación secundaria. Y este no es solamente el caso de los pozos, los campos de Petroecuador, que les decía como Lago Agrio, Sushufindi, etcétera. Por ejemplo, en el bloque 16 de este rato también ya estamos entrando en recuperación secundaria. ¿Qué es la recuperación secundaria? Y esto es algo bastante simple. ¿Qué le puede pasar a un pozo a lo largo de su vida? Obviamente un pozo no está ahí para siempre, porque va a llegar un momento en que la cantidad de petróleo que se puede sacar tiende a cero. Al principio, esto como está a muy grande profundidad y está aplastado por toda esta cantidad de rocas que hay debajo del suelo, esto está a grandes presiones. Entonces, si ustedes tienen un tubito de salida, el petróleo va a salir solito. ¿Sí? Pero primero, no sale solo petróleo, salen las 3 cosas que hay debajo de la tierra, que eran gas, petróleo y agua. ¿Sí? Que es una mezcla muy compleja de esas 3 cosas. ¿Sí? Que eso es lo que generalmente se lleva a través de los oleoductos hasta las estaciones de separación. En el Ecuador generalmente al gas se les acaba en el mismo pozo. ¿Qué quería decir eso? Que una vez que se pierde la presión, ese gas que estaba licuado se hace gaseoso y las compañías petroleras para ahorrar costos simplemente ponían un mechero en la parte alta del gas y lo quemaban. ¿Sí? Porque para ellos tenía menos valor económico del producto principal que estaban buscando, que era el petróleo. Esta ha sido una práctica que ha tenido un elevadísimo costo ambiental, porque al quemar gas, primero se desperdicia el gas. ¿Sí? El Ecuador, por ejemplo, importa más o menos del 80% del gas que consume, por ejemplo, para las cocinas, y en la Amazonía estamos quemando casi todo el gas que sacamos, lo cual es completamente irresponsable. Segundo, estos mecheros están funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, o sea, no se apagan nunca, porque un pozo petrolero no se puede cerrar. ¿Qué pasa cuando cerramos un pozo petrolero? Que generalmente se produce una convulsión bastante grande aquí y el pozo se puede dañar. Entonces, si ustedes quieren cerrar un pozo por alguna emergencia, tienen que hacerlo de una forma ordenada. No es una cosa de cerrar la llave, como ustedes cierran la llave cuando se acaban de duchar. Es algo mucho más complicado que eso. ¿Sí? Entonces, bueno, estábamos hablando de la recuperación primaria. Entonces hay mucha presión y salen esos 3 fluidos, queman el gas, como les decía, y después llevan por un oleoducto, pueden llevarse una mezcla de agua y petróleo, y después en la estación de separación, por gravedad, separan el agua del petróleo. Ya, ok. Esto va a seguir funcionando por algunos años, con suerte. Pero pueden pasar varias cosas. La primera cosa es que obviamente el petróleo que van a sacar es el que está más cerca.
Y en la medida en que este yacimiento tiene varios pozos, puede haber 7, 10, 30, varios pozos, cada vez hay menos presión debajo, hasta que llega un rato en que ya no hay suficiente presión porque este petróleo tiene que subir, digamos, 1000 metros. O sea, tiene que haber muchísima presión para que salga por su propia naturaleza. Entonces, ¿qué es la recuperación secundaria? Llega un momento en que del pozo ya no sale nada más porque se acabó la presión. Entonces, ¿qué hace? Van los geólogos y los geólogos dicen, esto es un desperdicio, porque todavía queda el 80% del petróleo abajo y no lo hemos podido sacar. Entonces, antes, ¿qué es lo que hacían? Simplemente cerraban el pozo. Entonces, hemos sacado solamente el 20% de la reserva. Eso se llama factor de recuperación. Entre la cantidad de petróleo que hay bajo tierra y la cantidad de petróleo que se puede sacar. Por ejemplo, en el ITT se ha calculado que el factor de recuperación es un 20%. O sea, tenemos que dejar el 80% del petróleo debajo porque no lo podemos sacar, porque es muy pesado, ¿sí? Apenas va a salir el 20%, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos mejorar el factor de recuperación? Una alternativa es inyectar agua. Entonces, hacemos otro pozo, no en el mismo sitio, sino a cierta distancia, y este no es un pozo de extracción, sino es un pozo de inyección. Entonces, del agua de formación que sale de acá, ya no le llamamos por el oleoducto, sino le volvemos a traer y le volvemos a meter. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que si aquí estamos inyectando agua, a veces inyectamos CO2 también, vamos a permitir que la presión se recupere. Y una vez que se recupere la presión, entonces podemos permitir de nuevo que siga saliendo el petróleo. A este proceso se le conoce con el nombre de recuperación secundaria. Y una buena parte, tal vez en este caso la mayoría de los campos petroleros en el Ecuador, están en este momento en una etapa, ya cuando se hacen viejos, entran en etapa de recuperación secundaria, porque ya no pueden bombear, requieren un bombeo adicional para poder permitir seguir extrayendo. Ese es uno de los problemas de los pozos. Y finalmente hay una tercera etapa que se llama recuperación terciaria. ¿Cuándo se da la recuperación terciaria? La recuperación terciaria se da cuando, aún con este apoyo, no sigue saliendo petróleo. Podemos seguir inyectando agua, pero a lo mejor el petróleo se va por otros lados, porque no podemos tener pozos en todas partes, simplemente en esta zona ya queda medio agotado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inyectamos algunos químicos. Básicamente son productos que mejoran la permeabilidad de la roca, es decir, que al petróleo le hacen más fluido. Son solventes, químicos que permiten, en definitiva, que el petróleo que todavía está aquí, que son estas manchitas negras, pueda salir más fácilmente. Esto se llama recuperación terciaria, ¿sí? Actualmente Petroecuador ha hecho contratos con empresas especializadas que conocen del tema, que están trabajando en recuperación secundaria y terciaria en los campos maduros de Petroecuador, porque esos campos están en su vejez, digamos, en la última etapa de su vida. Otro tema importante que hay que tomar en cuenta cuando se conoce el petróleo en Ecuador es que aquí hay una mezcla, como les decía, dejamos el caso del gas, del que ya hablamos un poco, la mezcla de agua y petróleo. Aquí hay dos productos. Si ustedes tienen una arenisca con baja permeabilidad, que es el caso del ITT, una arenisca con baja permeabilidad, es decir, una roca no muy porosa, y por otro lado tienen petróleo pesado. ¿Qué es el petróleo pesado? Todavía no le definimos, pero es un petróleo como brea. Entonces, ¿qué le pasa a la brea? Que no se mueve muy rápido, ¿no es cierto? En cambio, el agua, que es más fluida, se mueve muy rápido. Entonces, al principio están felices porque sacan mucho petróleo. Pero conforme pasa el tiempo, llega mucho más rápidamente el agua que el petróleo. Entonces, el pozo se llena de agua y casi no saca petróleo. Por ejemplo, este rato Repsol, en el bloque 16, por cada 30 barriles que saca, 29 son de agua y solamente 1 de petróleo. Entonces eso hace que cada vez saquen menos petróleo y que cada vez sacar petróleo resulte más caro. ¿Y qué tienen que hacer con los 29 barriles de agua? Tienen que devolverlos a su suelo, porque es un agua contaminada, como vamos a ver, que tiene una gran cantidad de elementos tóxicos. Y entonces requiere mucha energía para volver y devolver a la tierra esos 29 barriles y solamente están aprovechando 1. Eso se llama corte de agua. En el ITT también vamos a esperar un corte de agua por lo menos del 95%. Esto quiere decir que tenemos que sacar 20 barriles para que uno de ellos sea de petróleo y vamos a comenzar sacando 19 de agua, que es lo que está pasando también en el bloque 31. ¿Sí? En Lago Agrio no ocurre eso, ¿por qué? Porque tenemos al revés, tenemos crudos livianos
y tenemos un estrato de areniscas sumamente permeable. Entonces, en realidad, no hay mucha competencia entre el petróleo, que es como un aceite liviano. Entonces, el petróleo fácilmente puede desplazarse sin que se forme este aumento en el corte de agua. Bueno, esto es lo que conocemos como recuperación mejorada. Esto para que tengan una idea sobre el tema de la extracción del petróleo, ¿sí? Acabamos este tema, entonces ahora vamos a avanzar un poquito más. Y ahora vamos a hablar de qué mismo es el petróleo. Yo les había dicho que es una mezcla de hidrógeno y carbono. Estos son los dos elementos básicos, pero el petróleo puede tener impurezas, de eso vamos a hablar más adelante. En el caso que nos preocupa, principalmente azufre. Aquí tenemos algunas moléculas típicas de petróleo, ¿sí? Estos son los primeros, los más sencillos de todos, que se llaman alcanos, ¿sí? Estas negritas son carbono y las blanquitas son hidrógeno, ¿sí? Este producto es el hidrocarburo más sencillo que se conoce, que es el metano. ¿Cuál es la fórmula del metano? CH4. C, que quiere decir carbono, ¿y qué tenemos? 4 hidrógenos. El CH4 tiene esta forma, ¿sí? Recuerden ustedes, eso habrán visto en los cursos de química, que el carbón tiene 4 valencias. ¿Esto qué quiere decir? Que para combinarse con cualquier otra cosa en el universo necesita o recibir 4 átomos o entregar 4 átomos. El hidrógeno tiene una valencia. Entonces, 4 hidrógenos se asocian con un carbono y forman esta estructura que es muy abundante en el universo, como les decía, que es el metano. ¿De dónde sale el metano? El metano es uno de los componentes principales del gas natural, ¿sí? El metano lo encuentran en los basureros, lo encuentran también en los arrozales, etcétera. Es un gas muy frecuente. Es el más sencillo de todos y es un gas, porque es muy liviano. Otro gas muy parecido es el etano. Aquí tenemos lo mismo, tienen 2 carbonos que están enlazados entre sí por un enlace simple y tienen 6 hidrógenos. Entonces, de estos 4 de carbono, 3 se hacen con hidrógeno y 1 con carbón. El carbón puede ser positivo o negativo. Entonces, aquí se asocia acá, lo mismo pasa con el hidrógeno, y aquí tenemos este C2H6. Y los siguientes pueden ser propano, butano, pentano, y así sucesivamente se vuelven cada vez más complejos, ¿sí? Básicamente los más importantes son metano, etano, propano y butano, ¿sí? La mezcla de esas 4 cosas es lo que nosotros tenemos en los cilindros de gas, que se llama gas natural, ¿sí? Entonces, estos son los elementos que conforman el primer grupo de hidrocarburos que les mencionaba, que son el gas asociado al petróleo. Y son muy, muy livianos, son muy fáciles de quemarse, por eso se utilizan como gas en las cocinas domésticas y para la industria, ¿sí? Estos son entonces los alcanos. Pero el petróleo, si fuera solo alcanos, sería gaseoso, ¿sí? Y nosotros vemos que el petróleo es líquido. Por ejemplo, la gasolina, el diésel son derivados líquidos del petróleo, o los aceites, o el querosén, son típicos derivados del petróleo. Entonces, estas estructuras son las más sencillas. La típica estructura de petróleo más complicado es esta. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, un petróleo que tiene 60 carbonos. No están representados toditos, pero aquí está. Es más o menos esta misma estructura, pero seguida con 60. Aquí tenemos uno de 6. Este no es tan pesado, ¿sí? Entonces tenemos formas así, lineales, más grandes. Mientras más carbonos tenga el petróleo, las típicas moléculas de petróleo pueden tener, por ejemplo, 15 átomos de carbono, ¿sí? Mientras más carbonos tenga el petróleo, es más pesado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el crudo del ITT tiene moléculas muy largas, con carbonos asociados entre sí, ¿sí? Aquí tienen una forma lineal. Estos en realidad no son los problemáticos. Los problemáticos son unos hidrocarburos, ya vamos a ver por qué, que se llaman hidrocarburos aromáticos, porque algunos de ellos tenían un cierto olor y por eso les denominaron hidrocarburos aromáticos. El más sencillo de todos esos es uno que se llama benceno, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula del benceno? Miren, este es rarísimo, porque los carbonos están unidos entre sí con enlaces dobles, como ven, aquí tienen un enlace doble. Esto quiere decir que están compartiendo 2 electrones, ¿sí? En otros casos con enlaces simples, estos son enlaces simples. Y también están asociados con los hidrógenos.
¿Cuántos carbonos hay en este anillo? 6. ¿Cuántos hidrógenos hay? 6. ¿Cuál es la fórmula del benceno? C6H6. ¿Y el benceno qué es? El benceno es un cancerígeno. ¿Sí? Es uno de los cancerígenos más potentes que existen. Y es un producto sumamente peligroso para la salud. ¿Y dónde está el benceno? Está en el petróleo. No todos los petróleos tienen benceno. Hay benceno que aparece, por ejemplo, en el humo del cigarrillo. Al fumar se produce benceno, que no tiene nada que ver con el petróleo, ¿no es cierto? Entonces, ni todo el benceno sale del petróleo, ni todos los petróleos tienen benceno. Pero el benceno es muy frecuente en ciertos petróleos. Y es un elemento altamente contaminante. Y no solamente el benceno, sino otras formas de hidrocarburos aromáticos. ¿Qué son los hidrocarburos aromáticos? Los hidrocarburos aromáticos tienen la forma de anillo. Y son formaciones más complejas a partir del benceno, que vamos a estudiar un poquito más allá. Entonces, en resumen, los alcanos son gaseosos, generalmente, al menos los primeros. Y estos forman el gas natural, son muy livianos. Luego tenemos petróleos normales, llamémosle así, o livianos, que son más de esta estructura, y petróleos pesados. Los petróleos pesados tienen muchos átomos de carbono. Y a veces los enlaces entre el carbono y el petróleo forman anillos o forman estructuras que no son lineales, ¿sí? Y una de ellas, la más importante desde nuestra perspectiva, es el benceno, porque es un producto de alta toxicidad, pero no es el único, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a hablar de los impactos ambientales del petróleo, que es el tema principal de esta clase, ya que tenemos una base química mínima y geológica mínima para entender de lo que estamos hablando. Entonces yo he clasificado los impactos del petróleo. No voy a hablar de los impactos del petróleo en el mundo, porque tendría que referirme, por ejemplo, al caso de British Petroleum en el Golfo de México, porque hay un derrame petrolero en el mar. Como en el Ecuador eso también ha ocurrido, acaba de ocurrir la semana pasada, hubo en Balao, donde se derramaron 250 barriles de petróleo, que no han tenido mucha difusión, pero es bastante grave, ¿sí? No vamos a hablar de eso, pese a que es un problema importante. En el caso de la Amazonía, lo importante tiene que ver con otros efectos, por eso vamos a hablar un poquito de estos impactos. Entonces, la primera cosa es que no son impactos, vamos a pensar primero los impactos no generados necesariamente por la actividad petrolera, sino por sus consecuencias, ¿sí? Entonces, básicamente, hay dos tipos. Los que operan a nivel mundial. Voy a comenzar por el final, efectos globales de emisiones de CO2. Entonces, el petróleo es un hidrocarburo. Tiene hidrógeno y carbón. El rato que entra en contacto con la atmósfera y se quema, la atmósfera tiene oxígeno. Y se combina el carbón del petróleo con el oxígeno de la atmósfera y se forma CO2. ¿Sí? Entonces, y el hidrógeno se mezcla con el oxígeno y forma vapor de agua. ¿Qué sale del escape de un coche? O de un bus, CO2. ¿Sí? ¿Qué es el resultado? No del petróleo en sí mismo, que está bien, sino del momento que el petróleo se quema en un motor de combustión interna. Entonces sale CO2. Ya hemos visto en la primera clase lo malo que es el CO2, porque el CO2 está calentando el planeta. No sería problema si estamos arrojando CO2 en la atmósfera en una cantidad tal que puede ser recuperada, por ejemplo, por los bosques o recuperada por los océanos, que habíamos visto que también son como limpiadores de la Tierra. Pero estamos arrojando tanto petróleo que la Tierra no tiene capacidad para limpiar, entonces se va acumulando. Y al irse acumulando, la Tierra se va calentando. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe. Esto puede producir un colapso de nuestra cultura, de nuestra civilización. Podemos quedarnos sin capacidad de producir alimentos. Cada vez vamos a tener más tormentas, más sequías, más inundaciones y efectos negativos de distinto tipo. Sobre la agricultura, sobre la salud humana, vamos a perder biodiversidad. Ese es el cambio climático. Entonces, el principal problema por lo que nosotros creemos, y todo el mundo lo dice, no solamente nosotros, sino prácticamente toda la comunidad científica, las Naciones Unidas, etcétera, es que debemos dejar de extraer petróleo y de explotarlo, principalmente por su efecto principal, que puede llegar a la destrucción de nuestra civilización, la destrucción de muchas especies, etcétera, por las emisiones de CO2 que conducen directamente al cambio climático. ¿Sí? Y la mayoría del petróleo que se saca se quema. Debo aclarar que eso no es del 100%, porque, por ejemplo, nosotros tenemos este producto. ¿De dónde salió este?
Esto es hecho con un plástico y el plástico proviene del petróleo. ¿Sí? Entonces este petróleo no se ha quemado. Esto se llama la petroquímica, ¿no es cierto? Entonces la mayor parte de los plásticos, el saco que yo estoy vistiendo, también tiene fibras con toda seguridad sintéticas que salen del petróleo. Entonces desde ese punto de vista hay una gran cantidad de productos hechos por la petroquímica, pero eso más o menos es el 10% del petróleo. El 90% del petróleo en realidad se quema y este es el primer efecto. De los otros hemos hablado ya, por ejemplo, de la deforestación. Ya les decía, esto no ocurre en Arabia Saudita porque hay un desierto, pero en la Amazonía ecuatoriana, para sacar petróleo primero se hace una carretera. Ya habíamos visto cuál es el efecto. O sea, cuando le hicieron el juicio a la Texaco y le acusaron de deforestar, los abogados de Texaco dijeron mentira. Nosotros solo deforestamos tantas hectáreas, los que deforestaron fueron los colonos. Y en sentido estricto los abogados de Texaco tenían razón, porque lo único que hizo la compañía fue crear la vía que llegaba a cada uno de los pozos. Y después vinieron los colonos y como les decía, por cada kilómetro de vía deforestaban 120 hectáreas a cada lado, que es más o menos lo que se ha medido. ¿Sí? Este es un efecto indirecto, pero a la naturaleza no le interesa quién tiene la culpa, porque ese es un problema distinto. A la naturaleza le interesa que se pierde la vida, y por eso hay deforestación, y la deforestación es sumamente grave. ¿Sí? Este es probablemente en el caso ecuatoriano, uno de los efectos de la actividad petrolera indirectos más importantes. A veces nosotros pensamos que la deforestación es lo único que ocurre. Y esto sobre todo lo hacen los técnicos, porque los técnicos a veces no pueden ir al campo y solo ven las fotos satelitales. Y al ver la foto, a veces un bosque está muy degradado, porque ha habido cacería, porque ha habido tala selectiva, etcétera, etcétera, pero todo eso no se ve en la fotografía satelital porque todavía queda la cobertura del bosque. Pero el bosque ha perdido la mayor parte de su biodiversidad. Eso se llama degradación. La degradación de ecosistemas. ¿Cómo comienza la degradación de ecosistemas? También por la carretera. Eso pasa, por ejemplo, en la ruta Maxus. O sea, no tenemos mucha deforestación, que sí tenemos, pero no es tan grave. Pero lo que sí tenemos es una enorme degradación de ecosistemas. El rato que tenemos una carretera es muy fácil cazar, porque la gente se transporta en jeep hasta el lugar de cacería, lleva armas de fuego y se produce una pérdida enorme de biodiversidad. Además de la cacería llegan los madereros. Y para los madereros también es fácil, a partir de una carretera, sacar árboles, llevarlos luego hasta el borde del camino y llevárselos después. Entonces se produce una degradación de ecosistemas que a veces es tan severa como la deforestación. Recientemente apareció un estudio publicado en una revista científica que decía que ese es el principal error que han cometido al medir el impacto de la deforestación sobre el cambio climático hasta ahora, porque no habían medido el efecto de la degradación, porque no era visible por los satélites. Pero ahora han hecho estudios más profundos en la Amazonía y han encontrado que la degradación puede aumentar hasta en un 25% las emisiones de CO2 producidas por la deforestación. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un poco los impactos del petróleo en la salud humana. Ustedes habrán escuchado cuáles son esos impactos y hablamos de ellos. Uno es el cáncer. Entonces resulta que se han hecho mediciones y hay varios estudios que lo han demostrado, principalmente ustedes los pueden encontrar en el juicio contra la Texaco, por ejemplo, que la prevalencia del cáncer y de ciertas formas de cáncer, por ejemplo el cáncer a la piel, han aumentado enormemente en los pueblos amazónicos. ¿Y eso de dónde salió? Eso sale de ese anillito que habíamos visto hace un ratito. ¿Cuál era? El benceno. ¿Sí? Y no solo es el benceno, es el benceno, el tolueno y otros hidrocarburos aromáticos y otros que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿Qué tienen en común todos ellos? Estos anillitos. Resulta que estas estructuras moleculares con estos anillitos son cancerígenos. ¿Sí? Y ustedes pueden ver varios informes de la Organización Mundial de la Salud o de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y dicen que los derrames petroleros son sumamente graves porque producen cáncer. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un derrame petrolero? Mire, supongamos que se rompe un oleoducto secundario, que todavía tiene mezclado todo. Entonces, ¿qué se derrama de ahí? Se derrama una mezcla de aguas de formación con petróleo. ¿Qué tienen las aguas de formación? Y el petróleo, todo está mezclado. Entonces ahí tienen metales pesados, ya vamos a hablar de los metales pesados, pero los metales pesados son cadmio,
arsénico. Recuerden, el arsénico es el nombre de un veneno, pero también es un metal. ¿Sí? Plomo, que también es venenoso. ¿Sí? Y mercurio. ¿Sí? Y además, estos hidrocarburos aromáticos, que son parte del petróleo, puede haber un 5% de ellos, no es mucho, pero estos se diseminan. ¿Y a dónde llegan esas aguas y esos hidrocarburos? Llegan a los ríos o a las acequias o a los lugares donde la gente finalmente termina tomando esa agua. ¿Sí? Porque la gente, ¿de dónde se abastece de su agua para cocinar? Del agua del río, no importa que la hierva. Porque ¿qué le pasa al benceno? Que no es un ser viviente, sino que es un producto químico que al final se deposita en el organismo. Una vez que entra en el organismo va generando cáncer. Entonces, no ese día ni el día siguiente, sino 10 años después, esa persona puede morir de cáncer. ¿Sí? ¿Qué hay en la Amazonía? Tenemos diagnóstico temprano, tenemos hospitales adecuados para curarle del cáncer en el momento que aparece, generalmente no. El momento que estos pueblos generalmente indígenas van al hospital, es demasiado tarde, el cáncer está muy avanzado y esas personas fallecen. Este es uno de los efectos graves para la salud. Hay otras enfermedades de la piel, hay otros síntomas graves, incluso de tipo genético. Todos ellos están asociados con agentes patógenos que existen en el petróleo, principalmente el benceno, el tolueno, los metales pesados y los hidrocarburos aromáticos. Hay otro efecto, bueno, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Los impactos en las culturas indígenas. Bueno, hay algunos pueblos indígenas que desaparecieron con el petróleo, como por ejemplo los tetetes en la Amazonía ecuatoriana. Simplemente eran pueblos indígenas que ya eran muy reducidos y con el impacto de la actividad petrolera prácticamente esa cultura se extinguió. O sea, desaparecieron, simplemente. ¿Sí? Y otros que están al borde de la desaparición. El caso más típico de este momento son los tagarí y taromenane. Nadie sabe cuántos son, nadie sabe dónde están. Tenemos evidencias de que existen porque hay enfrentamientos permanentes con ellos, pero de todas maneras los estudios más serios nos hablan de 400 personas, que en cualquier momento pueden desaparecer. Solamente el contacto con la civilización puede traer epidemias de gripe y de otras enfermedades frente a las cuales no pueden tener defensas y eso produciría una gran mortalidad. ¿Sí? Entonces, otras culturas simplemente desaparecen. Les decía que los guaraníes no son 400 ni son 2500, pero muchos de ellos terminan en formas de mestizaje y la cultura se va perdiendo. ¿Sí? Hay muchas lenguas indígenas que a este rato son solamente habladas por los ancianos. Y cuando se mueran esos ancianos, probablemente ya nadie más sepa cómo transmitir la herencia cultural de esa lengua. Es el caso de los záparas, por ejemplo, ¿sí? Que también pueden ir desapareciendo con el tiempo. Entonces, hay impactos sobre las culturas indígenas y hablamos de las emisiones de CO2. Estos son algunos de los impactos ambientales del petróleo. Ahora vamos a ver por procesos. O sea, estos ya son del petróleo. ¿Qué impacto tiene la sísmica? Por eso les había explicado primero qué es la sísmica y por qué se hace. No hay cómo sacar petróleo sin hacer sísmica, primera cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de no sería carísimo perforar. Perforar un pozo de petróleo debe costar más o menos $1 millón. Entonces, no vale la pena, yo creo que mucho más que eso, ¿sí? No vale la pena perforar en cualquier parte, sería un desperdicio. Tenemos que hacer sísmica para saber exactamente cómo podemos hacer rentable el proceso. Bien, ¿qué pasa con la sísmica? La sísmica tiene varios impactos. Primero, para hacer sísmica necesitas trochas. Antiguamente, hasta hace más o menos 5 años, yo he visto en el ITT trochas abiertas por Andes Petroleum, por ejemplo, eran trochas de unos hasta 8 o 10 metros de ancho, donde iban destruyendo toda la vegetación. ¿Sí? Después de un conflicto con algunos biólogos, lograron cambiar un poquito una trocha para que no pase por un saladero, pero eso llevó a un conflicto bastante grave con la compañía. Un saladero es un lugar donde se concentran muchos animales. ¿Sí? Y después hacen un campamento, porque evidentemente la trocha tiene que seguir avanzando y resulta que tienen que hacer varios kilómetros de trocha, entonces la gente tiene que pernoctar, para abrir la selva en un espacio tan grande se necesita cientos de trabajadores, esos trabajadores van a cazar, algunos de ellos a lo mejor van a quedarse en ese lugar, etcétera. Entonces hay un impacto ambiental bastante grande en la misma construcción. Los ingenieros actuales van a decir que esto es obsoleto y que ahora las trochas son mucho más delgadas, que bueno, ahora efectivamente las nuevas reglas hacen que las trochas sean mucho más pequeñitas, ¿sí? Y no tanto como los caminos ecológicos de Petroamazonas,
pero en general son bastante más delgadas, ¿sí? Estos son los efectos solamente de la preparación de la sísmica. Ahora, para la sísmica tenemos que poner explosivos y detonarlos. Eso en general produce una gran mortalidad de animales. ¿Y por qué? Porque ustedes están haciendo microterremotos. Y muchos animales tienen madrigueras bajo el suelo, ¿sí? Generalmente casi todos los animales viven en madrigueras, ¿sí? Entonces, un armadillo, por ejemplo, hay una explosión sísmica, se muere, pues, porque simplemente colapsa su madriguera y no puede salir nunca más, queda enterrado, ¿sí? Y eso va a producir, generalmente después de la sísmica uno tiene un olor pestilente durante varios días, y esto es el resultado simplemente de la descomposición de animales muertos provocados por las explosiones. Porque no es la explosión de un juego pirotécnico, porque eso no puede detectarse qué sé yo, cientos de kilómetros de profundidad. Tiene que ser una explosión bastante respetable para que produzca un microsismo, ¿sí? Entonces, evidentemente, si ustedes tienen varias toneladas de cargas explosivas, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Sarayaku, donde todavía están enterradas no sé cuántas toneladas de pentonita porque la comunidad se opuso a las explosiones y la compañía no sacó las cargas explosivas porque ya se fueron. Las cargas están ahí desde hace más de 10 años. Entonces es una situación bastante complicada, ¿sí? Entonces, las mismas explosiones producen un impacto ambiental, a veces producen impacto ambiental sobre estructuras permanentes, por ejemplo, si hay una casa muy cerca de la explosión, generalmente se cuartean las paredes, etc. Estos son los impactos de la sísmica, y además hay impactos permanentes de la sísmica porque ya se crean vías de penetración y traen mucha gente, y esa gente puede quedarse, ¿sí? O puede cazar durante un tiempo allí. En los pozos, bueno, las plataformas son lugares de residencia permanente que son mucho más grandes, tienen mucho más superficie. Actualmente se hacen menos plataformas y los pozos se concentran, y eso ha reducido enormemente el impacto ambiental. Pero para darles alguna idea, Texaco deforestaba 10 hectáreas para cada pozo y construyó más o menos 400 pozos, ¿sí? Ahora, en la actualidad se deforesta tal vez menos de 1 hectárea por cada pozo porque los pozos se concentran, ¿sí? Y el impacto es bastante más negativo. En eso también ha habido un avance significativo de las tecnologías en los últimos años, pero de todas maneras, todo esto hay un impacto. Por ejemplo, las plataformas petroleras necesitan electricidad, lo cual es obvio. Para sacar electricidad, como quiera que se alimente la electricidad, las plantas generalmente hacen una bulla a las 24 horas del día. Y de lo que yo he visto, prácticamente no hay aislamiento, ¿sí? Aislamiento acústico. Entonces, un motor, que es un generador eléctrico de alta potencia, miren, para que funcione el ITT se necesitaba una cantidad de energía equivalente a toda la energía que consume la ciudad de Ambato, para que les den cuenta la cantidad de generadores que se necesita, ¿sí? Eso hace una bulla enorme todo el tiempo. Entonces, el resultado de eso, ¿cuál es? Que la fauna desaparece, ¿sí? Es decir, los animales no están acostumbrados a vivir en medio de una central termoeléctrica, ¿sí? Y eso, la contaminación, produce una serie de efectos, de tal manera que esto también tiene efectos. De los efectos de las vías hemos hablado ya bastante. Sobre los derrames, les había dicho que ya bastante. Aquí tienen los principales metales pesados, los más tóxicos por lo menos, hay otros también. Depende mucho de la definición de metales pesados. Yo estoy siguiendo la definición más clásica. Estos son símbolos químicos. Esto es mercurio, esto es cadmio, esto es arsénico y esto es plomo, ¿sí? Entonces, básicamente esos metales se acumulan en el cuerpo. O sea, si ustedes ingieren, por ejemplo, con las aguas de formación, o respiran, que es otra forma de ingerir, ¿no es cierto?, algunos compuestos que contienen esos metales pesados, es lo que pasa en las minas, por ejemplo, cuando usan mercurio para purificar el oro, los trabajadores que están haciendo eso van a respirar algunos gases que contienen mercurio. ¿Y cuál es el resultado? Porque tienen que calentarlo, ¿sí? El resultado es que se intoxiquen y que algunos años más tarde mueren como consecuencia de esas enfermedades, ¿sí? Eso es inevitable porque los metales pesados tienen una propiedad en el organismo, que además de ser tóxicos no se eliminan. Entonces uno se queda con esos metales el resto de la vida, ¿sí?
Aquí tenemos los hidrocarburos aromáticos de los que habíamos hablado, los más peligrosos son estos que se llaman policíclicos, pero hay otros que también son muy peligrosos como el benceno y el tolueno. Les voy a poner un ejemplo, en la refinería de Esmeraldas se había detectado que entre los ingenieros que trabajaban en la refinería había una prevalencia muy alta de cáncer. ¿Sí? Uno de mis profesores murió justamente, que fue gerente de la refinería durante algunos años, de cáncer a la próstata. Y es muy probable que ese cáncer haya sido adquirido por su trabajo durante muchos años como gerente de la refinería Esmeraldas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente las condiciones no son demasiado buenas y la exposición a productos, en este caso como el benceno y el tolueno, es permanente. Entonces, después de varios años de trabajar en la refinería, es muy probable, esa persona murió muy joven, y esta es una de las razones por las que nosotros podemos ver que estos problemas existen y son persistentes. El tema de las aguas de formación, esto es bien importante. Ya les había dicho que generalmente más que petróleo de los pozos sale agua, pero eso no sería ningún problema. Entonces, ¿por qué no utilizamos el agua para regar las plantas? No hay cómo. ¿Por qué? Porque esa agua es agua fósil, que ha estado bajo la tierra durante cientos de millones de años, a grandes temperaturas y presiones. Entonces termina finalmente disolviendo o mezclándose con algunos de los metales que están en las rocas. Por eso las aguas de formación tienen metales pesados, ¿sí? Y tienen una serie de toxinas adicionales que vienen también del petróleo. Entonces esto está en las aguas pesadas. Pero el rato que ustedes ven las aguas pesadas, perdón, las aguas de formación, estas aguas de formación son transparentes, no tienen ningún color, no tienen ningún olor especial. Entonces, ¿qué hacía Texaco? Simplemente las arrojaba a los esteros y a los ríos, sin ningún tratamiento durante 21 años. ¿Sí? Arrojaba simplemente las aguas de formación. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Evidentemente, primero, desaparece la vida de los peces en los lugares donde arrojan las aguas de formación. Y parte de la biodiversidad de la Amazonía está vinculada con los ríos. Segundo, todos los animales que toman esas aguas también se intoxican. ¿Sí? Además, algunos son atraídos por el olor a sal, porque también tienen cloruro de sodio, que es la forma más común de sal. ¿Sí? Y se toman eso, y evidentemente hemos encontrado que también las guantas, tenemos fotografías en la cuenca del Pastaza, en el lado peruano, que demuestran eso. Entonces, los animales generalmente buscan saladeros, y si hay un lugar donde hay un derrame petrolero o un pozo que no está bien cerrado, donde salen aguas de formación, se acercan los animales. Y generalmente se intoxican. Y si esos animales continúan vivos y son cazados, obviamente esas carnes y terminan en el cuerpo humano. Entonces, este peligro de las aguas de formación es enorme. Actualmente, generalmente se reinyecta las aguas de formación. Pero muchos técnicos piensan que eso no está bien tampoco, porque nadie garantiza que las aguas de formación lleguen a capas lo suficientemente profundas para que no puedan regresar a las aguas freáticas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una tubería y la tubería tiene una filtración porque está vieja y hay óxido y se escapa en el camino, muchas de esas aguas van a retornar a la superficie. Y eso hemos encontrado, por ejemplo, en el Cuyabeno. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, no siempre está garantizado que no haya filtraciones de las aguas de formación. Este es un problema bastante grande. Otro problema son los lodos de perforación. Ya les había explicado que no es muy fácil hacer un taladro que atraviese por rocas muy duras. Habíamos hablado de rocas impermeables, sedimentarias, que son rocas generalmente difíciles de taladrar, antes de llegar a un yacimiento petrolero. Obviamente, para que el taladro funcione, para evitar que se rompan los taladros, etcétera, se necesita una gran cantidad de químicos. Y además el pozo se va recubriendo con unos lodos que se llaman lodos de perforación. Estos son químicos altamente tóxicos también. Y una vez que se sacan, ¿sí?, estos químicos también deben depositarse en piscinas especiales, impermeables, y deben trasladarse y procesarse en una forma segura. Texaco no hizo nada de eso. Esos lodos de perforación permanecen botados en el ambiente. ¿Qué pasa cuando llueve? Que se mezclan con la lluvia
y terminan también contaminando todo el ambiente y a la población que vive en los alrededores. Habíamos hablado también del problema del quema de gas asociado. Esto generalmente lo que produce es una enorme mortalidad de insectos. Es decir, en la noche los insectos, ustedes saben, buscan la luz. Entonces se acercan al enorme mechero y se mueren quemados. ¿Sí? ¿Por qué es grave la muerte de insectos? Primero, porque es una pérdida de biodiversidad. Segundo, porque esos insectos no están ahí sin ninguna función, sino que generalmente cumplen un papel muy importante en la polinización de las plantas. Entonces, si desaparecen los insectos, muchas plantas luego pueden desaparecer porque no pueden reproducirse. ¿Sí? Y este es un efecto bastante grave de la quema de gas asociado. Obviamente, la quema de gas asociado contribuye al calentamiento global también. Es una práctica que tiene que irse eliminando, pero nosotros hemos visto que Petroecuador sigue practicándola de una forma persistente en la mayoría de los campos petroleros en la Amazonía. En el caso de Petroamazonas están introduciendo proyectos para utilizar el gas para generar electricidad en lugar de utilizar el propio petróleo, lo cual es una buena iniciativa. Bueno, entonces básicamente, y ahora vamos a dar una visión muy breve de las tres tecnologías que tenemos para extraer petróleo en la Amazonía. La peor es la de Texaco. O sea, ¿qué hacía Texaco? No reinyectar las aguas de formación, no procesar los lodos de formación, crear piscinas con desechos que generalmente ni siquiera estaban impermeabilizadas adecuadamente, y el resultado es que simplemente los contaminantes sin ningún tratamiento se dispersaban por el ambiente. ¿Sí? Entonces, además, en el caso de Texaco hubo una gran cantidad de derrames petroleros, los derrames petroleros, de los cuales no hemos hablado mucho, aquí estaban. Sí. Bueno, el problema es que los derrames en el Ecuador son un problema crónico, eso es necesario aclarar. En los últimos años hemos registrado un promedio de un derrame petrolero por semana, y el de esta semana correspondió a 250 barriles que el día de ayer se derramaron en Balao, o sea, en alta mar, ¿sí? Al lado de un buque que estaba cargando petróleo, por una ruptura del SOTE en su fase final de embarque. ¿Sí? Bueno, los derrames evidentemente son la forma más dramática de contaminación petrolera, y en el caso ecuatoriano son extraordinariamente frecuentes. Debemos tomar en cuenta que el SOTE fue construido entre el 67 y el 72 y su vida útil era más o menos de 15 años. Está funcionando 43 años. Entonces, evidentemente, las condiciones de esa estructura para seguir soportando el tipo de carga que le estamos dando son graves. Tiene una tecnología muy antigua, lo que hace que es altamente vulnerable a accidentes de este tipo. El OCP es mucho mejor, pero sin embargo con el OCP también hemos tenido algunos derrames bastante serios. Bueno, entonces en el caso de la Texaco, eso fue la tecnología. A partir más o menos de 1994 se comienza a reinyectar las aguas de formación en el Ecuador, lo cual es un paso enorme. Sin embargo, todavía hay problemas. Y les decía principalmente porque este proceso de reinyección a veces no es exitoso. Las aguas de formación vuelven a la superficie, contaminan las aguas freáticas y crean serios problemas ambientales posteriores. ¿Sí? Tradicionalmente, y eso hemos visto, se ha explotado el petróleo con vías, esto quiere decir construyendo carreteras. El bloque 10, que está ubicado cerca de la sierra, digamos en la parte occidental de la Amazonía ecuatoriana, más o menos en el centro de la Amazonía, que está manejado por una empresa italiana, Agip, fue el primero y probablemente el único que introdujo una tecnología de extraer el petróleo sin carreteras. ¿Sí? Esto fue bastante nuevo, aumenta los costos de producción, pero desde el punto de vista ambiental es mucho más responsable. Básicamente de lo que se trata, y eso dice Petroamazonas que lo hace, pero no tenemos ninguna evidencia, es que en lugar de construir un camino muy ancho, donde transitan en forma estable vehículos pesados, llevando por ejemplo los tubos del oleoducto o lo que sea, tanqueros y demás, se puede transitar simplemente para realizar operaciones de mantenimiento a los oleoductos, y todo el abastecimiento pesado se realiza por medio de helicópteros. ¿Sí? De esa manera, en vez de construir una carretera que abre paso a la colonización, simplemente se crea un derecho de vía muy delgado, como los derechos de vía que existen en la construcción del OCP, donde sí se ha cumplido eso, ¿sí? De tal manera que no se crea una nueva ruta, hay un acceso restringido por la compañía
y simplemente circulan vehículos muy livianos como cuadrones que pueden permitir realizar las tareas necesarias de mantenimiento. Esta tecnología debería ser, en el caso ecuatoriano, una condición sine qua non para todo tipo de actividad petrolera que se haga de hoy en adelante. Sin embargo, no es así. Justamente el estudio realizado por la Universidad de Padua y que fue recientemente difundido en el Ecuador nos muestra que Petroamazonas en el bloque 31 no está haciendo eso. ¿Sí? Bueno, aquí hemos visto algunos ejemplos. Tenemos la ruta Maxus, donde hubo restricciones, como hemos visto, a la entrada de migración. En el caso de la ruta AUCA, es un caso muy típico de una ruta donde no ha habido ningún cuidado ambiental serio, y el caso del bloque 31 que les mencionaba. Bueno, en resumen, existen varias tecnologías posibles para extraer petróleo. Recientemente, hace muy pocos días, hubo un congreso internacional en Quito, en donde se analizó los costos de extracción de nuevas tecnologías petroleras, en este caso para el ITT, y se decía que utilizando tecnologías de punta el costo de extracción de un barril subiría a $30 por barril. Pero no se construyen carreteras, se hace todo transportado, se utilizan plataformas, de eso he hablado poco, de tal manera que no hay un solo pozo. Cada plataforma, una plataforma puede tener 50 pozos, ¿sí? Y se hace una perforación vertical, una perforación inclinada o una perforación en L, de tal manera que eso se llama pozos en racimo. Entonces se deforesta una sola plataforma y se utiliza para múltiples pozos. Esa tecnología está siendo utilizada por muchas empresas, el caso, por ejemplo, de Repsol, ¿sí? Y en general es mucho menos impactante desde el punto de vista ambiental. Bueno, existen varias tecnologías. Utilizando tecnologías de punta, el impacto ambiental se reduce, pero no desaparece. Los riesgos no desaparecen. Esto es algo muy importante. Una de las empresas que más ha utilizado tecnologías de punta en el mundo es British Petroleum, y tuvo el desastre petrolero más grande de la historia de los Estados Unidos en el Golfo de México, que tuvo efectos verdaderamente impresionantes. El derrame petrolero no se pudo cortar en más de 6 meses y se derramaron literalmente miles de barriles de petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros analizamos ese historial, encontramos que prácticamente no hay ninguna actividad petrolera segura. Sin embargo, existen alternativas. Si el costo de producción, por ejemplo, utilizando las mejores tecnologías disponibles, de $30 por barril, y el precio de venta del petróleo puede llegar tal vez a $70 por barril, todavía la actividad petrolera sigue siendo muy rentable. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se utilizan esas tecnologías? ¿Sí? En realidad, hasta donde tenemos evidencia, no nos consta que se estén utilizando esas tecnologías, aunque pueden realizarse. Y justamente lo que hemos discutido sobre el bloque 31 es bastante crítico, porque muestra que hasta el momento las empresas estatales ecuatorianas no tienen la disposición o la voluntad o la capacidad, no sé, para introducir realmente y en forma efectiva tecnologías de punta. Bueno, con eso terminamos entonces esta visión breve sobre la tecnología del petróleo en Ecuador. Gracias.